Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. José, hoy nos vamos a divertir porque aquí nos hemos propuesto. ¿Qué ocurre si enfrentamos un teléfono que vale 169 euros contra un teléfono que vale casi 1.500 a nivel fotografía? Bueno, hemos hecho unas cuantas fotos, hemos preparado aquí, tenemos el ordenador para verlas con muchísimo detalle, bastante grande, Ya Carlos? ves. No podemos fallar, ¿eh? Y bueno, vamos a analizarlas y ver si realmente merece la pena ese extra de dinero. Así que bueno, vamos a meter la intro y las vemos. Bueno, vamos a empezar, pero antes de nada que sepáis, el iPhone 15 Pro Max y hemos pillado el Poco C65. No vamos a daros información de sensores, de tamaños, ¿para qué? O sea, al final es del rollo, ¿esto merece la pena pagar 8 veces más de lo que vale un teléfono de gama baja contra uno de los teléfonos más caros? Creo que era bastante guapa la comparativa. Hombre, a ver, también podemos llevar 8 C65 en los bolsillos. Por ejemplo. ¿Sabes? Para poder hacer fotos de diferentes sitios, Carlos. Estaría muy guay. Hemos hecho todo con el sensor principal, más que nada porque el Poco no tiene ni angular. O sea, vale, pero bueno, entendemos todo, 169 pavos, Claro, ¿qué tío, o quieres? sea, la cuestión es foto principal versus foto principal. Y aquí, José, empezamos con la primera, que es justo el fondo que tenemos aquí detrás. Aquí lo tenemos, vemos una estantería, fijaros, aquí tenemos varias decoraciones con plantitas y de lo que vamos a fijarnos realmente no nos vamos a ir mucho en detalle esta, nos vamos a ver una sala en la que no hay una gran iluminación y vemos diferentes interpretaciones de balance de blancos. A la izquierda un poquito más amarilla. Sí, totalmente. En este caso vemos la fotografía del iPhone, que tiene un poquito más de detalle, la textura de la pared y sobre todo lo que decías, la diferencia que hay en el balance de blancos. Aquí sí que claramente nos había gustado un poquito más la del iPhone. Pero bueno, yo creo que, Carlos, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir viendo fotografías. En esta misma estancia nos encontramos con una fotito de una planta, que oye, sí es cierto que notamos en la del iPhone que está un poquito más saturada y vamos a ir viendo poco a poco cómo ese exceso de saturación va a aparecer. Sí, y además también vemos más contrastes. Si nos fijamos en el mueble de debajo de la tele, vemos que tiene más información. Aquí nos vuelve a gustar el iPhone. Evidentemente, la cámara del iPhone que la del Poco es mejor. Por supuesto. Pero ya veremos en la comparativa que más de uno se va a llevar una sorpresa porque nos ha pasado a nosotros. Como por ejemplo, Carlos, pasamos a la fotografía del sillón que tenemos aquí detrás. O sea, no es difícil, está aquí detrás nuestro, con lo cual no nos inventamos el color y vemos cómo tiene un exceso. Se le ha pirado la olla al iPhone Sí. y tenemos un exceso de saturación que es de locos. Otra vez, en las otras circunstancias estaba sacando más contraste, más saturación y aquí creemos que se ha pasado de frenada totalmente. La fotografía del Poco a nivel de detalle tendrá menos, pero creemos que en la interpretación Es mucho más fiel a la realidad más fiel. y oye, al final eso, pues lo que busca es una fotografía, ¿no? Intentar que la gente vea lo que hay realmente, lo que está viendo con tus ojos. Pero bueno, pasamos a la siguiente fotografía, Carlos, y seguimos a la estantería y tenemos aquí el símbolo de PlayStation. Oye, ni total, tan mal, ¿no? saturación y contraste. Otra vez, tengo la sensación que en el iPhone se pasa un poquito más de frenada, los colores son bastante más fieles a la realidad en el caso de Poco, Y ya os digo, nos tendríamos que acercar muchísimo, tenemos que hacer un crop, lógicamente, para ver que tenemos más detalle, pero no hay muchas diferencias. Como vemos, esta no ha sido la fotografía indoor. Vamos a cambiar de localización, José, y en este caso tenemos un pequeño espacio que hay como un arbolito, un banco, Vemos claramente, sobre todo, la diferencia que hay de balance de blancos. En el iPhone, mucho más amarillenta, mucho más contrastada, el color que vemos del olivo ese con el banco no es fiel a la realidad. El Poco lo ha hecho mejor. Pero no solo en eso, Carlos, habrá varios detalles que nos iremos fijando con la siguiente fotografía, si es en el suelo. En el iPhone parece que tenemos un suelo de moqueta gris que no lo es, es un color amarronado, cobrizo, que bueno, identifica cómo realza, ¿no?, los colores reales de la fotografía en el lado izquierdo. Y vamos a seguir pasando, tenemos una alfombrita, Carlos. Totalmente, y vamos a ver otra vez las diferencias de color, de detalle. Puede tener más el iPhone, pero otra vez la interpretación que ha hecho el Poco me parece que está mejor. Nosotros tenemos la alfómbra, pasamos cada día. La pisamos, La ¿sabes? pisamos, intentamos no pisarla mucho. El blanquito ese, El blanquito. Pero en la representación del color, otra vez, la moqueta es marrón, no es gris, y el color, la representación, lo ha vuelto a hacer mejor en un teléfono que es mucho más barato. Vamos a seguir con fotografías, nos vamos a otra estancia de la oficina y estoy viendo, hay muchísimas, y nos vamos a la cocina. Esta foto es bastante complicada porque tenemos una contraluz en la parte trasera, vemos la plantita en la parte delantera, que por cierto, Carlos, está el jarro roto, Está roto, tío, no me había dado cuenta. Yo Pensaba que era un tampoco, pelo, y Pero, no. No, está roto, hay que tener cuidado con él y no Ahí va, moverlo. eso, habrá Y que bueno, comprar otro. vemos ahí las diferencias, ¿no? Aquí empieza un poquito el iPhone a sacarle un poquito los colores al Poco, porque las partes oscuras, pues evidentemente tenemos información y no tenemos tanto ruido. Sí, incluso el desenfoque que hace de forma natural, lógicamente es un poquito más estético. Pero volvemos a lo de siempre, la diferencia económica que hay viendo la fotografía creo que no es para tanto.
Si nos metemos directamente en la cocina, pues aquí sí que ya vemos claramente que la fotografía del iPhone es mejor. Aquí las condiciones lumínicas no son demasiado buenas, tiramos de luz 100% artificial y sí que vemos, pues eso, ¿no? Más detalle, más textura, una mejor representación en el iPhone. Sobre todo, es lo que tú dices, la textura, yo me fijo ahora y veo claro, sobre todo la maderita que tenemos ahí donde los platos, es donde se ve un poquito más ese contraste. Pero bueno, vamos a seguir pasando fotografías y la siguiente que tenemos por aquí es los cuchillitos de cerca. Y la air fryer. Oye, yo veo estas dos fotografías, Carlos, te soy sincero, si me las pones separadas, me parecen las dos muy buenas. Sí es cierto que vemos mucha saturación en el iPhone, algo que se repite, una constante. Totalmente, coincido contigo. A nivel de detalle, incluso creo que los cuchillos están muy bien representados, tienen bastante información para el teléfono más barato. Y lo que tú dices, diferencia de color. Y no sé decirte cuál de las dos es, porque creo que en una de ellas es un poco rojiza, pero el iPhone también tira demasiado amarillo. Un detalle que quiero recalcar es que me gusta más la tira LED, cuidado, en la parte del Poco, en la fotografía de la izquierda, pero tiene un problema, y es que al final la gestión de ese rayo, ¿sabes?, lo ha hecho mejor el iPhone. Pero bueno, oye, de momento tenemos una pelea aquí muy dura, Vamos a la siguiente fotografía, Carlos, una un poquito más de detalle. Sí, en este caso hemos pillado el olivillo ese que tenemos ahí. Están ricas, Yo me comí alguna aceitunilla me comí. Todos son plantas artificiales, no más que nada porque si no aquí se nos iban a morir en 2 días, si no es lo que queremos. Y oye, como vemos, la representación otra vez diferencia de color, pero incluso vemos un poco más el fondo desenfocado. En el caso del iPhone tiene sentido, el sensor es mayor, el sensor del Poco, ni recuerdo el sensor que era, lógicamente es infinitamente más económico, pero otra vez, la representación, el color, yo lo siento, no creo que haya una justificación de 8 veces más. No, y además quería recalcar que ahora fijaros en el suelo del iPhone. ¿Qué estaba pasando en las fotografías anteriores? Aquí sí que lo hace bien. ¡Hala! Ahora sí, ¿no? Bueno, firada de olla de Apple por parte de esas fotografías. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Fotografías ahora de un sillón. Aquí notamos la gran diferencia de los 1.400 euros que vale, porque es una fotografía más oscura y al final pues notamos un poquito más de detalle, ese contraste incluso en el bordado del asiento, se nota, pero bueno, el suelo sigue pareciéndome un poquito más fiel, es poco. Totalmente. Vamos a continuar y aquí nos encontramos una imagen que tenemos como un bodegón de unos sofás que tenemos en una zona común de la oficina y aquí claramente sí que gana el iPhone. El iPhone lo habéis visto que en tema de balance y en tema de colores es un poco una de cal y una de arena. Hay alguna que te la hace muy bien y alguna muy mal. Y aquí lo ha representado muy bien. Y en el caso del Poco, creo que la fotografía es correcta, pero evidentemente se le ha ido la olla con el balance. Pero, Carlos, vamos a fotografías en la calle, con buena luz, buen sol. Oye, ¿qué estoy flipando, Carlos? Esto es un canteo. Es un canteo, porque yo veo ahora mismo la del Poco, veo el balance de blancos perfecto, la del iPhone la veo verde, veo las plantas marroncitas. Sí es cierto que a lo mejor, si nos queremos ir mucho al detalle, fijarnos mucho en el verde del fondo del césped que hay, sí puede estar un poquito más postprocesado de lo normal. Pero en líneas generales me parece mejor foto la del Poco. A mí me gusta más la del Poco, como os digo. Otra vez el iPhone tira un poquito esos colores verdes y se nota en los helechos, en las plantitas esas, que tira un color que no es fiel a la realidad. Vamos a continuar y en este caso nos hemos quedado todavía en la parte de fuera y tenemos un arbolito, estamos en otoño y queremos ver un poco la representación de esos colores y como vemos una fotografía muy distinta, otra vez el iPhone tira esos colores amarillentos y verdosos y a mí a título personal, otra vez dejando de lado el detalle, la representación del teléfono económico creo que está francamente bien. Carlos, estamos en otoño y esa arbolera marrón, esa arbolera con las hojas marrones estaban secas y aquí es mucho más amarillo. Sí es cierto que habrá gente que le guste más toda la parte del iPhone que saque con mucho más luz, muchísima más información, pero al final, bueno, creemos que, bajo mi punto de vista, la del Poco aquí está un poquito más... ¿cómo te diría? ¿No? Está mejor general, ¿no? El general, es todo, no tiene tantas luces, no tiene tantas cosas quemadas. Sí, a mí sobre todo la representación creo que es más fiel a la realidad. Y aquí nos encontramos unas escaleras que van a un sótano y a nivel de fotografía nos parecen prácticamente idénticas, simplemente que han decidido tomar 2 caminos totalmente diferentes. O sea, hay muchas cosas a considerar, pero estaréis viendo que la principal diferencia es cómo interpreta cada uno de ellos el color. Tenemos un azul, tenemos uno un poquito más gris, sí es cierto que los polletes de arriba, pues el iPhone lo ha controlado un poquito mejor, esa parte no está tan sobreexpuesta, pero bueno, son 2 formas de interpretar una fotografía que ninguna de ellas está mal. Pero ahora, nos vamos a una fotografía del edificio, la esquina, tenemos reflejos, tenemos diferencia en color, Carlos. Sí, y ojo a nivel de detalle también del teléfono económico. Mira, la principal diferencia que vemos, además del color, es, lógicamente, el teléfono barato tiene más ruido. En la parte inferior, si nos fijamos, debajo, en la parte donde hay sombra, aparece más ruido.
Pero a nivel de interpretación, como os digo, sigue tirando el iPhone a los verdes, pero a nivel de detalle tampoco hay grandes diferencias, solo eso, que el iPhone, al ser mucho más caro, lógicamente, pues tiene menos artefacto. Si queremos ya irnos a fotografías para ver ese detalle, pues lo vamos a notar a la siguiente que vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos unas pequeñas... ¿Cómo son estas frutitas? Qué venenosa además, ¿eh? ¿Esto es venenoso? Esto es venenoso, esto no te lo puedes comer. Cuidado, José. Claro, y los perrillos y todo, ¿eh? Se lo comen, hay que tener mucho cuidado. Pero es bonita la planta, ¿eh? Es muy bonita, pero claro, aquí sí que ya te fijas, la saturación de esas bolitas rojas, ese detallito en las hojas, pues al final decanta mejor la fotografía. Sí, pero a mí el contraste del teléfono barato tampoco me... No está mal, no a nivel me de contraste desagrada. no. Yo te digo una cosa, y vamos con total honestidad, este vídeo no sabíamos si hacerlo así o meteros un test a ciegas de móvil de 150 versus 1500. Y no sé, bueno, hemos decidido hacerlo así, por hacerlo así. Pero esta es la típica foto que te digo yo, habiendo hecho muchos test a ciegas. Yo esto lo pongo en Twitter y la gente te la digo coge. yo que gana esto. Sí. También es verdad, Carlos, que ese contraste cuando estamos viendo aquí la fotografía bien, esas hojitas más oscuras, con ese clarito, da como más profundidad, ¿verdad? Sí, no sé. ¿Sabes? Ese desenfoque lo notas más, da más profundidad. Son súper diferentes. Al final es también entender que en la fotografía hay un componente inherente al gusto personal de cada uno. Y cada uno tiene que también te digo que si quieres más luz, esa fotografía en edición, le subes un poquito de brillo y ya la tienes. Iguales, ¿sabes? Seguimos con las fotografías, Carlos. Tenemos más edificios, tenemos el puente, diferencia igual de interpretación de color. Vemos en la parte derecha, exceso de saturación para mi gusto. Sí. No ves el cielo, no está tan azulito, no, está más nublado. Y el césped no es tan verde radiactivo. Exacto. Otra vez, diferencia de color. A mí, sinceramente, no sabría decantarme cuál me gusta más, pero vuelvo a poner en valor como un teléfono tan económico aguanta el tipo. Ya llegaremos a la noche a la baja luminosidad, ¿eh? Que habrá gente que dirá, es que cuando haya menos luz, por supuesto, pero ya llegaremos. Y bueno, vamos a seguir viendo una constante, ¿no? De fotografías, vais a ver más fotografías ahora mismo del edificio exterior, cómo se repite, ¿no? Esa saturación, esos cristales de color, y volvemos a otra fotografía de otro árbol, y queríamos simplemente detallaros aquí pues que se siguen viendo más amarillos, no era solo esa escena, cuando el árbol tiene las hojas naranjas. Sí, incluso representar un poco la diferencia a nivel económico con los árboles del fondo, con el edificio del fondo. Vale que era un día bastante nublado, de esos cielos que son prácticamente blancos, pero que vemos que tampoco pierden muchísima información. Otra vez, casi todo radica en el color. Vámonos a fotos ya un poquito más complicadas, Carlos. Nos hemos metido aquí, hemos apagado las luces, hemos vuelto al mismo setup que teníamos aquí y hemos hecho una foto a una de las plantitas que está en la estantería. Y aquí, evidentemente, se le empiezan a ver un poquito los colores al poco y empieza a sufrir. Y va a ser una constante a partir de ahora porque cada vez vamos a apagar más las luces. Totalmente. Aquí vemos que tenemos más información directamente en esta planta artificial. Si continuamos en la siguiente fotografía, nos vamos a encontrar algo parecido. Tenemos este mismo set desde otra ubicación, también con mucha menos luz. ¿Qué ocurre? En el iPhone, aquí sí que ha controlado un poquito mejor el color del sofá. Lo que os decíamos, el iPhone es capaz de lo mejor y lo peor. Hay veces que se le va mucho la olla, pero en esta fotografía, José, la alfombra, la pared, el mueble, lógicamente, con menos luz, el iPhone saca pecho. Vamos a ir con fotografías, nos vamos a la cocina, apagamos todas las luces, la puerta cerrada, vamos a poner el modo nocturno en ambos dispositivos y vamos a ver cómo claramente aquí el iPhone saca muchísima más información, trabaja muchísimo mejor, ¿cómo se llama esto? Que se me acaba de ir el nombre, el tiempo de exposición de la fotografía, lo que tardan en hacerla para poder sacar mejores colores, mejor detalle, lo vemos en la madera de al fondo, o sea, se ven todas las vetas, sí. En la izquierda tenemos un borrón. Es que aquí no hay ni trampa ni cartón, o sea, repetimos, ¿tiene mejor cámara el iPhone? Seguramente sí, pero en condiciones de baja luz, ya lo habéis visto, de día hemos visto muchísimas diferencias que eran prácticamente, no te dieron empate, pero había mucha discusión. La siguiente fotografía, la planta en bajas condiciones de luz, sobra decir, el iPhone lógicamente lo hace mucho mejor, pero es que menos mal, o sea, es que si a ver, es que si no ya sería, Carlos, para decir, ¿qué tienes en el bolsillo? Total. Cógete 8 C65. Pero bueno, vamos a seguir al final viendo más fotografías oscuras, ¿no? Nocturnas y lo vemos en el horno. Vemos los detallitos, ¿no? Cómo se ven hasta cada numerito, cada letrita de la potencia del horno. O sea, al final va a ser una constante que es normal, Carlos? Que es que yo veo esta foto ahora de los árboles y pasa algo parecido. Sí, la siguiente, y esta ya es casi una de las últimas, nos encontramos un par de fotografías que veréis de la lámina de madera, de unas plantitas verdes que vemos aquí en la oficina y otra vez, vuelvo a incidir, creo que es muy importante, bajas condiciones de luz, el iPhone saca pecho, sobre todo en detalle y en la interpretación. El poco con el sensor que tiene, lógicamente tiene que sufrir. Bueno, pues estas han sido las fotografías que hemos hecho, que hemos analizado. La verdad es que bastante contentos con la cámara, con el sensor principal del Poco. No la panacea, Carlos. Que la gente no entienda, vamos a repetirlo otra vez, que no es que sea mejor cámara que el iPhone. O sea, queríamos ver hasta dónde podía llegar un sensor principal de un teléfono de gama baja. Y te soy sincero, hemos cogido el Poco C65 porque es el último móvil que habíamos recibido. Quiero decir, si llegamos a recibir uno de Realme, uno de Vivo o uno de ZTE o el Samsung barato, lo habríamos hecho porque me daba igual este teléfono que otro. Yo queríamos ver
¿Qué ocurre si enfrentamos un teléfono de alrededor de 150 respecto al iPhone? Y es lo que tú dices, José. En bajas condiciones de luz no hay discusión, pero de día, con el sensor principal... Si tú haces un test a ciegas, Carlos, aquí más de uno cae. Os lo coméis. Os lo coméis porque me lo como yo, se lo come José y se lo come cualquiera de la oficina. Bueno, le hemos preguntado, tenemos un compañero que se dedica a grabar. Además, Fede, que es el de la Le hemos puesto esta pantalla que tenemos aquí con las dos fotos. Le hemos dicho de lejos, ¿cuál te gusta más? Casi todos ha dicho poco. O sea, de día. de día, de claro. noche no. De noche ha dicho, se acaba ración, pero no es lo que hay. Bueno, chicos, me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Y es deciros vosotros, a la hora de elegir un teléfono, ¿pensáis mucho lo que cuesta a la hora de hacer fotografías o directamente decís, con uno de 500 me vale, ¿no? Creo que es una buena pregunta para que la gente os responda. Totalmente, y es lo que intentábamos aquí. O sea, ¿qué valor le dais vosotros al nivel económico con la fotografía? Está claro, si eres un quemado como nosotros, querrás un teléfono súper tope de gama para poder cumplir con todos los sensores auxiliares, que de noche sea bueno, o si no, eres una persona que no se quiere gastar mucho y quiere una cámara más de andar por casa. Bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo, ya tenéis ahí las fotos, algún test a ciegas haremos. Seguro que sí. Para que caigáis y nos vemos aquí como siempre, mañana con más. Chao. Chao.